Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar un día más en el culto de jóvenes. Y gracias por estar conectado con nosotros. Recuerden que hoy es sábado 9 de marzo, así que una semana después de haber hecho nuestro voto, así que estamos listos para poder tener esta mañana con ustedes, mis jóvenes. Así que vamos a orar para iniciar y recordemos que abajo de la pantalla está apareciendo lo que son los números de contacto para que usted pueda escribirnos, pedir sus oraciones, pedir que nosotros oremos por ustedes. Así que mis hermanos, estamos listos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, gracias porque nos has permitido el poder estar conectados y el poder estar hablando acerca de los esfuerzos que deben de ser los jóvenes para poder ser triunfadores. Así que gracias, Señor, por este día, gracias por tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema del día de ahora es cómo puede ser un joven triunfador. Así que vamos a ir a la palabra del Señor que está en el Segunda de Crónicas, capítulo 2 y versículo 12. Recuérdense que las crónicas son todo lo que hizo, lo que son los reyes. Aquí está en el libro de Crónicas, está plasmado todo lo que sucedió con los reyes anteriormente. Así que dice, Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12, dice: alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Recuerde, jóvenes, que había un amigo en el cual, aparte de ser muy íntimo con ellos, su nombre era Hirán. Este amigo era amigo del rey David y también era amigo de su hijo Salomón. Recuérdense que Salomón era al que el Señor le dio la potestad o la parte o la oportunidad de poder hacer el templo. Acuérdense que a David no se le permitió, pero a Salomón sí se le permitió. Entonces, ellos tenían, él tenía una amistad con ellos, en la cual Salomón le concedía o le expresaba muchas cosas, en las cuales lo quería hacer como en el templo, en el cual le decía a todos ellos, porque acuérdense que cuando David murió, Salomón tomó su puesto, y recuérdense que para hacer el templo de Salomón, que se le llama el templo de Jerusalén, tenía que haber hecho mucho esfuerzo, lo cual nosotros esta mañana vamos a hablar acerca de cómo se debe de ser un joven triunfador. El joven triunfador debe ser sabio, entendido, cuerdo y prudente. Fueron partes importantes de las que tenía el rey Salomón. Fue sabio, porque fue el más sabio de toda la época. Fue entendido en muchas cosas. Fue cuerdo muchas veces y fue prudente. Seguramente, joven, esta mañana tú te podrás imaginar y decir: ¿cómo debo de ser un joven triunfador? La palabra correcta o la palabra que debe de estar en nuestra mente es esfuerzo. Cuando un joven se esfuerza, puede alcanzar las metas que están a su nivel. Puede terminar su carrera académica, puede terminar su carrera de colegio, puede alcanzar el trabajo, puede alcanzar cualquier cosa que pueda suceder cuando hay esfuerzo. Estamos hablando hoy en la mañana en la cual decíamos que muchos de los jóvenes que están ahora son jóvenes, perdón la palabra, haraganes. Todo lo quieren a control remoto. No hay un esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes hoy por hoy son las 10 de la mañana, son las 11 de la mañana y todavía están, buenos días, levantándose. No hay un esfuerzo. Todo lo quieren fácil, todo lo quieren sencillo. No hay un esfuerzo para poder alcanzar las cosas. Es más, muchos de los jóvenes el día de ahora no están alcanzando su triunfo porque no se esfuerzan. Todos quieren que sea de la nada, de la ya. Para ser un joven triunfador debe haber esfuerzo. Hoy esta mañana vamos a hablar acerca de el esfuerzo. Debemos de esforzarnos, pero lo vamos a ver hacer por medio de la palabra del Señor. Son consejos. ¿Cómo va a ser el consejo? El primero, para ser un joven triunfador debemos de ser sabios. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha el qué, las reprensiones.
Recordemos que los proverbios fueron escritos por Salomón. Entonces, él tenía muy arraigado, muy presente, que tenía que haber seguido el consejo de su padre. Recordemos que la historia de David, para llegar al poder, para llegar a ser rey, pasó por una etapa muy dura, que tuvo que esforzarse, muchos cantan la alabanza que dicen que la cueva de David, en la cueva de David, sí, pero en la cueva de David, ¿qué había en esa cueva? Despreciados, pobres, amargados, de todo, era lo peor de lo peor. Pero esa gente que estaba ahí, cuando llegó David, tuvo que haber escuchado a Dios para poder ser sabio en las cosas que iba a hacer delante de su rey. La sabiduría, jóvenes, radica en recibir los consejos de nuestros padres para el bien de nuestra vida y de nuestro futuro. Cuando nosotros o cuando ustedes no escuchamos los consejos de nuestros padres, entonces ahí cometemos un gravísimo error. Una de las cosas, yo me acuerdo hace años, cuando la telefonía venía aquí, había salido una marca que se llamaba LG en teléfonos. Me acuerdo que yo me fui a meter a enjaranar, mi mamá me dijo, no compres un teléfono celular tan bonito porque lo vas a perder. No, pero es que mira, es la última generación, que yo voy a tener saldo, que ya le voy a poder llamar. Un mes me duró el teléfono. Porque me lo robaron. ¿Por qué? Porque yo andaba en bus y el teléfono era demasiado atractivo. Me lo sacaron del bolsón. ¿Por qué? Porque muchas veces no recibimos consejos, porque creemos que, como hoy le estaba diciendo a alguien, espérate otros 10 años, ya no vas a ser papito, vas a ser y ese maestro. Porque muchas veces nosotros como jóvenes, o ustedes como jóvenes, en este momento yo se le digo, dale consejos, sí, pero tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque está en su momento de su rebeldía. Está en su momento de poder decir, yo lo puedo, es Superman. Todo lo puede, se baña a la hora que quiere, come lo que quiere. Ya creo que el pastor Gonzalo y yo comemos tortillas nachos con limón y chile, que más tarde vamos a estar. Pero ellos no. Mire, yo tuve una compañera de la universidad que nosotros le decíamos que tenía panza de chucho, le decíamos. ¿Por qué? Se comía una yuca frita con pepesca y moronga, oiga bien. Se comía una enchilada y luego se tomaba un licuado de papaya con leche. Con solo pensarlo ya me voy para el baño yo. Pero como no recibimos ese consejo, ¿verdad? Porque todo lo podemos cuando estamos jóvenes. Ya cuando llegamos de los 80 para arriba, o hemos dicho para abajo, ya cuando uno llega a los 40 ya no cuente, ya solo celebra que pasó un año más de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando estamos jóvenes hacemos lo que queremos. Pero muchas veces también cuando no hacemos o cuando escuchamos un consejo pero no lo ponemos en práctica, nos detenemos a poder ser triunfadores. Muchas veces nosotros tenemos, o ustedes tienen que, mire, yo me acuerdo que antes nuestro papá nos decía, mire hijo, vaya a hacer tal cosa. Uno tenía que irlo a hacer. Ahora no, ahora la mamá dice, hijo, anda a hacerlo. Hijo, anda a hacerlo. Y el que nunca iba a hacerlo. Me recuerdo muchas veces que mi mamá o mi papá, hasta el día de hoy, me hablan por señas. Una mirada, ya sé lo que me quiere decir. Le hace así, ya sé lo que quiere decir. Es más, mi mamá tiene una maña o práctica que cuando yo manejo y yo voy rápido, ella sube la mano aquí. ¿Eso significa? Va rápido, tengo miedo. No, los hijos de ahora no. Date quieto. Muchachito, no hacen caso. Es más, muchos de nuestros hijos o de los jóvenes el día de ahora no pueden cocinar. ¿A qué se han quedado? A Maruchan y soda. Porque no hemos tenido aquella cosa de decir, me acuerdo que mi abuela me decía, aprende a cocinar, aprende a planchar, aprende a lavar, porque vas a encontrar alguna mujer y no va a poder hacer todo eso. Y muchas veces, no, pero nosotros decimos, no, sí, voy a trabajar, voy a poner una muchacha, y ni tan siquiera para pagar la luz tenemos a veces. Y vamos a pagar muchachos. No, pero cuando estamos jóvenes, todos pensamos que el futuro de nosotros va a ser
espectacular. Hay un TikTok que decía, recuérdame para qué queríamos crecer, para tener obligaciones. Uno de los principales consejos que un hijo debe de tomar de sus padres es apartarse de las malas compañías. Cuando muchas veces, mire, he trabajado, como decía ahora el pastor González, pasado 13 años, casi 15 años trabajando con jóvenes con problemas con la ley. Y casi la mayoría de veces que dicen los jóvenes es que mi mamá me lo decía, es que mi papá me decía que no anduviera con fulano y fulano. Y mira, aquí estoy. Y a veces muchas veces decía, no decía, me dice, porque a veces me dicen todavía, no me dicen, es que lo que sucede es que yo estaba con aquellos y por haberlos traído a aquellos me llevaron a mí. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué no estabas en tu casa? Y a veces yo les digo, miren, en su casa ustedes se levantan a la hora que querían, comían lo que ustedes querían, veían lo que ustedes querían, y aquí están encerrados, tirados en el suelo, comiendo lo que hay, no lo que ustedes quieren, y bañarse a la hora que tienen que bañarse. ¿Cuándo cambiaste esa vida por esta vida? Cuando no obedecimos, cuando no le hicimos caso a nuestros padres. Hay una frase que dice, escucha el consejo del que mucho sabe, pero sobre todo escucha el consejo de quien mucho te ama. ¿Y quién te ama, joven? Jesús. ¿Quién te ama, joven? Dios. ¿Y dónde están sus consejos? En la palabra. Pero ni el proverbio del día queremos leer hoy. Mira, a mí me cuesta muchas veces, por eso el teléfono hoy se lo he dado porque ya está loco el teléfono. Porque muchas veces me cuesta sentarme a veces, estar leyendo la Biblia, porque a veces tengo muchas Biblias de letra chiquita, tengo una Biblia grandota, pero prefiero estar escuchando. Pero muchas veces no queremos que Dios nos bendiga como jóvenes, pero no queremos ni escuchar la palabra de Dios. Queremos que Dios nos escuche, pero solo andamos cabal. Pero no cantamos alabanzas del Señor. Queremos que Dios nos bendiga como jóvenes. Ay, después oro. Ay, cuando ya sea viejo y cuando ya me aburre, cuando ya esté ya todo dolido, ya voy a regresar donde el Señor. Es ahora donde tenés que regresar al Señor. Porque muchos de nosotros que ya estamos adultos hubiésemos querido llegar jóvenes al Evangelio para no cometer las barrabasadas que muchas veces hemos cometido. O los errores que hemos cometido. Sí. Porque nosotros, muchos de los que ya estamos adultos, quisiéramos una oportunidad más de regresar al pasado, no a estar atados, sino para poder mejorar nuestra vida, nuestras condiciones. El primero que dijimos, ser sabios. El segundo que dijimos, ser entendidos. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben ¿el qué? El daño. Me acuerdo que hace bastante yo soy alérgico a mucha carne de cerdo. Y me acuerdo que mi mamá me decía, no comas mucho chicharrón, no comas mucho chicharrón. ¿Y qué creen? Un día se me fueron los cables, andaba como dice el pastor Rafael con deseos, andaba embarazado quizás, dice, y me fui a comer los chicharrones, pero el siguiente día amanecí como que era elefante con las manos hinchadas que ni las podía mover así. Y me dice mi mamá, ¿ves? Vos solo te hiciste daño. Te dijimos, no comas esto, te dijimos, no comas las otras. La palabra entendido en original viene de la palabra hebrea utilizada en texto para ser yada, que significa conocer. Cuando yo soy entendido, debemos de conocer. Esta palabra tiene muchos significados. Conocer, mirar, estudiar. Pero muchas veces como jóvenes que queremos triunfar en la vida, tenemos que ver los ejemplos de las demás personas. Mire, ayer que fuimos a todo esto y vamos a las casas hogar, créanme, ahí hay jóvenes. No todos son adultos. Hay jóvenes. Hay jóvenes que por su drogadicción, por las malas decisiones que tomaron, a veces no concuerdan con lo que está sucediendo en ese momento. Porque yo estaba a la par de uno que me estaba hablando, pero yo no lo entendía, y es un joven.
Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros, yo les decía en el culto anterior, en el sábado anterior les decía, cuando yo estaba joven, una de las cosas que yo siempre le dije al Señor, aunque no conocía al Señor en ese momento, que no me diera la oportunidad de probar la cocaína o la marihuana o cualquier otra cosa de esa. Porque yo veía ejemplos de mis compañeros que se le caían los dientes, que se podían secos, que vomitaban, que pasaban tirados mucho tiempo. Yo decía, no quiero pasar por eso. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros pensamos conocer el futuro porque tal vez nos dicen muchas cosas. No, que usted va a ser un joven triunfador, que usted va a ser aquí, pero no caminamos, no nos esforzamos, no conocemos, no somos entendidos. Muchas veces nosotros como adultos, como yo le decía el sábado anterior, rechazamos a los jóvenes porque pensamos que ellos no van a aprender. Sí, ellos están aprendiendo de nosotros, de nuestros errores, de nuestras cosas. Pero muchas veces pensamos que los jóvenes, para triunfar, tenemos que meternos con los demás, meternos en los vicios, meternos en las pandillas, meternos en cualquier otra cosa que no agrada al Señor. Mire, yo muchas veces he visto muchos jóvenes que no estudian, no trabajan. Antes, creo que hace años decían los nini, algo así decían, que ni hacen nada, ni estudian nada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo me hago la pregunta del millón, ¿dónde están esos padres? ¿Qué hicieron esos padres? No me canso de decir, hace unos 2 años anterior, el pastor Gonzalo, no me vas a mentir que venía con una computadora que era prestada, por cierto, ¿se acuerda? Que era una no sé qué, table, no sé qué, pero era bien bonita. Y me acuerdo que cuando yo tengo 43 años, imagínense, hace unos 2 años creo, yo 42, algo así. Y me acuerdo que cuando yo llevé esa computadora que me la prestaron, por cierto, mi primo, yo la llevé a mi casa, lo primero que me dijo mi papá es, ¿y eso de quién es? Ah, es que me la prestaron porque tengo que hacer unas tareas, tengo que hacer estas aplicaciones. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en la casa esa computadora? Y yo por error le dije 3 días. Al cuarto día me dijo, la computadora, ¿cuándo va a ir de aquí? Él. Y muchos de los padres del día de ahora, pues acuérdense, esto no solamente es para los jóvenes, también es para los papás. Llevamos cosas o les permitimos que lleven cosas a sus hijos a las casas y ni tan siquiera nos damos cuenta ni qué es. Ya llega la policía, buena, vengo a buscar a Pedrito. ¿Y qué es Pedrito? Ahí está, va enchuchado. ¿Por qué va enchuchado? Porque tiene guardada cosas. Ah, yo no sabía. La excusa más barata que tienen los padres familiares es el padre es el último que se entera. No, es el primero que debe de enterarse. Porque lo que entra en su casa debe de ver qué hay. Me acuerdo que hace, creo 12 años, 10 años que yo regresé a mi casa. Y un señor, mi papá es un señor especial, mejor digamos así, especial. Y dijo unas palabras bien ciertas y dijo, yo, buen trabajo, por decirlo así, ganaba bien, buenas cosas. Y me dijo esa vez, si tú vas a venir a esta casa a vivir, mis reglas, mis horarios y mi método. Si no, te puedes ir. Quizás en un momento yo bravié, pero hoy por hoy se lo agradezco. Tal vez tú como joven estás ahorita diciendo, es que mi papá no me quiere, es que el viejo ya no me quiere, es que muchos me hostigan en la casa. Y yo se lo dije el sábado pasado, ¿por qué tanto le exigís a tus padres y no ves dónde vivís? Tenés agua, tenés luz, tenés comida, tenés internet. ¿Crees que eso es barato? Eso es caro. Y aún así no le agradeces a tus padres. Y aún así no los querés escuchar. Y aún así no te levantás un momento a querer ayudarle a tus padres. Me estaban haciendo burla el viernes porque nos venimos para acá y yo le dejé la cena hecha a mis papás. Y alguien me dijo ahí por mi casa, me dijo, ¿y para qué le haces cena? Porque es el momento para agradecerle a mis papás lo que hacen por mí. Porque de esa forma debo de honrarlos. De esa forma debo
de decirle, mire, ¿cómo se llama? Uno de los mandamientos que yo tanto lo atesoro y lo agarro, y con uno de mis primos nos hablamos, nos decimos, por eso Dios nos bendice muchas veces, porque una de las cosas que me ha agarrado es que dice, honra a tu padre y a tu madre, pero hay una palabra que yo tengo, pero bien, para que tus días sean largos. Es el único mandamiento que tiene recompensa. No dice, si matar no te voy a matar, si robar, no dice, es el único. Pero ¿por qué? Si yo vengo y honro a mis padres que están en carne y hueso, puedo honrar a mi Padre Celestial que está en mi corazón, cuidándome, escuchando, conociéndolo, buscándolo. Pero ni tan siquiera. Hoy es sábado, mira. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Echado. En tu casa. Con tus cheros. ¿Por qué no estás buscando de Dios? Ya me siento como Quintanilla. El joven entendido mira su propio futuro a través de los otros. Mira, te voy a dar un consejo bien grande, y yo se los decía el sábado pasado aquí a los hermanos, y en la predicación yo les decía, si tú eres un joven, estás padeciendo, porque eres un adolescente, porque adolece de todo, y le vas a preguntar a uno que está de tu misma edad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a decir? No sé, vos. Preguntarle a aquellos que ya pasaron por esa etapa, que ya culminaron sus estudios. Claro, si vos le decís a un Aragán, ya voy a hablar. Si vos le decís, vamos a correr, no, mañana no salimos a correr. O si salimos a correr ahora, pero yo siempre tengo una mañana que cuando salgo a correr, siempre me encuentro en la panadería. Y yo digo, ese es mi esfuerzo. ¿Y qué culpa? Ahí estaba, ¿ves? Esa es una señal que no debo de correr. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestro estilo de vida, mire, ayer creo que fuimos el montón de bichos vestidos de negro, ¿verdad? De muchos muchachos, y nosotros decíamos, y nos quedamos viendo, y yo me puse a pensar, ¿quiénes son los tatas de estos bichos? ¿Dónde están los papás de estos hipotes? Vestidos de negro, todo. Es más, y me acuerdo que uno, no sé por qué, pero hasta me dio lástima que yo quise bajarme, no sé ni por dónde íbamos de verdad. Ah, pero nos fuimos en la noche, ya me acordé. Que le dijo uno al otro, no tenés una dieta para comer, de lo mismo. Me daban ganas de bajarme y decir, no, venite, vamos a comprar algo. Yo digo, a mí me daría lástima que mi hijo anduviera así. ¿Por qué no? Sí, tiene su casa. Pero lo que hablábamos el sábado pasado, que muchas veces nuestros hijos no agarran el hogar como su refugio, sino como un campo de batalla. Acabamos de salir de la iglesia y vamos, pues sí, que guay, somos grandes. No. Tenemos que ver como padres de familia, cuidar lo que Dios nos dio. Yo siempre les digo, allá donde los estaban los jóvenes, decía, el sábado pasado decía, el 85% de los jóvenes que están metidos ahí son hijos de cristianos. ¡Qué lástima! ¿Sabes por qué qué lástima? Porque pensamos que nos hacemos cucas de iglesia, pero no nos hacemos pastores de nuestros hijos, pastores de nuestra familia. Preferimos estar con el pastor allá todo el día. Mire, un pleito que yo tengo con mi mamá. No pleito, sino que siempre le digo, usted, diaconisa, usted tiene un esposo. Y tiene que atender ¿a quién? A su esposo, porque ese es su ministerio. Pero es que mira, fíjate que las hermanas, que no sé, esas son ellas. Pero el día de mañana, yo le voy a pedir cuenta de su familia. Porque dice la palabra de Dios que son nuestras perlas. Entonces, vamos a tirar las perlas. Si ustedes se fijan en la parábola del hijo pródigo, no aparece la mamá. Aparece solo el papá. Y si ustedes se fijan en la parábola del hijo pródigo, había uno que sí tenía trabajo, que sí tenía ganancias, que sí tenía muchas cosas, pero estaba dolido con él mismo. Pero había otro que se fue por allá a hacer lo que él quería
Y no regresaba por vergüenza, no porque no quería regresar. Si regresar quería, como que iba a estar comiendo de los cerdos. Por vergüenza no regresaba. Como muchas veces usted, joven, no quiere regresar a los caminos del Señor porque piensa que lo van a tildar, lo van a señalar, le van a decir, ve, ahí viene el vago. Una de las cosas que nosotros hablamos hace unos días es, si las personas que vienen a esta iglesia nos dicen, yo fui esto y esto, ok, fue. Cierra el hocico. Porque no todos estamos maduramente para conocer o decir o aceptar lo que las demás personas son. Porque si yo les contara lo que yo era antes, no me vieran. Pero como eso no le importa a Dios, sino que importa a mi corazón, que yo lo voy a seguir, que voy a cambiar, que voy a servir. Pastor Gonzalo dijo una vez, no, dijo esta semana, dijo, Dios me habla cuando estoy bañándome. Y lo mismo, a veces yo estoy sentado y yo digo, hay que hacer cambio con esto, hay que hacer cambio en lo otro. Y a veces yo quisiera pensar, o pensaba anteriormente que iba a irme fuera de los caminos del Señor, pero una vez me dijo, tú fuiste escogido. Tú has sido escogido. El problema es que Satanás te tiene ahí atado. Te da miedo. Te da miedo que la gente te vea. Otro de los consejos de los jóvenes para ser triunfadores tienen que ser cuerdos. Aunque aquí hay muchos que no somos cuerdos. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y darán mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La cordura significa lo contrario de locura. Es decir, es la forma de actuar de una persona con locura. Una de las formas que podemos expresar la cordura es poder conectar el cerebro con el corazón. ¿Para qué? Para hablar. A veces yo le digo al Señor, yo me cerró el hocico para no hablar porque necesito hablar. A veces decimos, a veces tenemos que comenzar para ser cuerdo, conectarnos. Cuando nosotros conectamos creo que, no me acuerdo si ayer o no que día estaba hablando, el Pastor Gonzalo decía, ¿de qué sirve que habláramos lenguas y si no tengo amor? De nada sirve. Porque ¿de qué sirve que yo diga que yo soy pastor, que yo soy ministro, que yo soy aquí, pero mi vocabulario es muy distinto? Que cuando la gente llega y dice, mire pastor, fíjese que mi mamá se está muriendo, la van a ingresar. Y yo vengo y digo, ¿y de qué vos? ¿Y por qué? En vez de decir eso, vení, vamos a orar. Eso se debe de hacer. Es hacer cuerdo, conectar el cerebro con el corazón para poder decir lo que Dios quiere que digamos. Muchas veces, cuando no somos cuerdos, no terminamos lo que empezamos. Mire, yo acabo de terminar una clase que se llama, ¿cómo se llama, Raquel? Medicina legal. No, hombre, me ha dado, no concuerdo, yo sí, ahí sí me volví loco porque no hallaba qué hacer de tarea. No, dije yo, tengo que hacerlo y punto. Tengo que conectar mi cerebro, tengo que conectar para hacer esa tarea, porque si no, no tengo nota en el parcial. Cuando comencé a estudiar capellanía, yo siempre yo decía, ay, qué largo, un año estudiar, ya casi voy a terminar. Pero tenía que conectar el cerebro con el corazón para buscar más de Dios y prepararme más. Que mucha gente no te va a entender porque estás en la iglesia o porque seguís a Dios. Ese es el problema aparte de ellos. Pero tú tenés que salvar tu alma. Tú tenés que buscar a Dios. Tú tenés que salvar tu futuro y la de tu familia. Porque cuando la gente dice, y es cierto, hay, ¿cómo se llama esta palabra que hoy lo dijo el pastor Gonzalo? Como salación, ¿no? ¿Cómo se llama? Generacionales. Cadenas generacionales. Que si no las rompemos, van a seguir por generación en generación en generación.
¿Cuál otro consejo? Ser prudentes. Mateo 25:8 dice, y la insensatez. Esto hablaba acerca de las vírgenes. Porque las insensatas dijeron a las prudentes, ¿qué les dijeron? Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagaban. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿por qué nos falta a nosotros y a vosotras? Mejor vayan donde vendan y compren para ustedes. Mi madre hace unos días hizo un drama eso de las vírgenes. Y le decía yo por fregar, ¿y cuál sos vos? ¿La prudente o la insensata? Y la bloqueé. Le bloqueé el wifi. Porque se quedó, Cuando somos prudentes, tenemos la capacidad de pensar y pensar en los acontecimientos o las actividades que nos llevan al riesgo. Mire, joven, cuando nosotros pensamos y queremos tener algo o vamos a actuar, tenemos que ver que esas actuaciones o las acciones que hacemos vamos a tener una consecuencia. Hay alguien que sea ingeniero aquí que me diga relatividades, ¿va? La teoría de la relatividad, que dice que alguna consecuencia, no, algún acto o una consecuencia. Entonces, claro, pero tú como joven debes de pensar que lo que yo voy a hacer, ¿qué consecuencias me va a traer? Pero no, no, eso no es así. Un joven cristiano y un joven que va a ser triunfador tiene que pensar y sentarse y decir, si yo hago esto, ¿qué viene por esto? Muchas veces, la gente dice, bueno, el pastor Gonzalo contó que muchas veces, no muchas veces, no, que Víctor perdió su trabajo. Yo me quedé sin trabajo, renuncié a mi trabajo, pero yo me senté y yo dije las consecuencias que venían. No porque estaba malo, no, porque yo estaba enfermo. Porque si yo seguía ahí, probablemente por más que hubiera ganado $1,200, no terminaba este año vivo. Porque yo ya estaba cansado, enfermo. Pero tú como joven tienes que ver y ser prudente, ver las acciones. Si yo tomo una decisión, ve lo que viene. Si yo me voy a meter a un lado, ¿qué consecuencias me trae? Si yo un día domingo o un día sábado que el culto de jóvenes, mejor me voy para la discoteca y no vengo al culto, ¿qué consecuencias voy a tener? Ser prudente. Un joven prudente no solamente oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Porque cuando la ponemos en práctica, ¿cómo la ponemos en práctica? Poniendo los fundamentos. Ayer el pastor Gonzalo hablaba acerca del sembrador. Cuando la semilla cae en la piedra, ¿qué va? Se va. Porque no tiene un nacimiento. Cuando nosotros también dice Salomón que cuando primero hay que ver la tierra donde vamos a construir, porque si la tierra es arena, el castillo se va a caer, parafraseando. ¿Dónde estamos cimentados nosotros? No hay nada prudente que poner los proyectos en las manos de Jesús. Sencillo. Claro, pero yo te entiendo muchas veces porque sos jóvenes. Estás en tu flor de la juventud, aunque digan que tengan 33 años y jueguen en Duque, no sé qué. Pero todo proyecto debemos de ponerlos en las manos del Señor. Y yo juego Candy Crush a mis 43 años. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra simiente, nuestra base debe de ser siempre la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hoy decía el pastor Gonzalo algo bonito que decía, nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios y no está escrito, no lo decimos, porque ese es nuestro fundamento, esa es nuestra roca, esa es nuestra tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Para terminar, debemos de ser sabios, ser entendidos, ser cuerdos y ser prudentes.
Para eso te ponemos estos números aquí, para que puedas pedir consejería, para que puedas pedir oración, para que puedas estar conectado con nosotros. No porque nosotros seamos perfectos, no porque nosotros tengamos todo el tiempo el mundo, no, es porque nosotros estamos interesados en que tu vida no se vaya para el chimbolero, que tu vida se vaya para el cielo, que tu vida sea mejorada, que seas alguien de bien, que no seas alguien que diga, no, este no es por gusto. Me acuerdo que mi abuela, que en paz descanse, decía, ni para maceta trae. No, como no, gran macetón que soy. Y mira que estoy predicando la palabra de Dios. Ustedes pueden preguntar a mi madre, yo soy un testimonio viviente caminando en esta tierra. Si yo iba para abajo. Y cuando Dios me tuvo en ese hospital por 3 meses, permitió que un enfermero me llevara un lápiz, un cuaderno, que estaba prohibido que yo tuviera eso. Y el Señor todas las noches me comenzaba a dar que escribir. Y me acuerdo que mi líder, que se llama Bersabé, me decía, llegaba a los días de visita y me decía, ¿qué te dio el Señor? Me dio esto para la pastorela, no sé qué. Me dio esto. Aún metido en ese hospital, que no conocía a la gente, que no podía hablar, que no podía caminar, porque me comenzaron a enseñar nuevamente qué era hablar, qué era caminar, porque mi cerebro estaba... El Señor ahí estuvo conmigo. Soy un testimonio viviente. Y mamá me decía en silencio, mira, Satanás está enojado porque vos estás mejorando. Yo le decía a ella, ¿por qué no lo decís fuerte? Dígalo fuerte. ¿Por qué? Porque a Satanás no le va a gustar que tú te levantes y vengas a una iglesia y adores al Señor. Él quiere tenerte atado a la droga, a lo que sea. Pero Cristo te quiere tener en sus manos. Por eso hay una alabanza que dice, Él tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo. Eso lo cantaban en la escuela bíblica. Así que, joven, esta mañana yo te invito a ser sabio, a ser prudente, a ser entendido, a ser cuerdo, para que seamos jóvenes triunfadores. No porque yo te lo digo, no porque queremos verte en camioneta. Ahí estábamos hablando con el pastor y decíamos, todo el mundo quiere la iglesia grande, todo el mundo quiere el pastel más grande de todas las... Pero muchas veces no queremos el pedacito de pastel para poderlo saborear. Esta es nuestra temporada. Esa es tu temporada. Disfrútala. Mira, cuando uno ya llega a los 80, ya solo dice, ¿vea que sí? Todo me duele. Que no sé qué. Y yo no sé quién se las ha metido en la cabeza a las señoritas que cuando llegan a los 30, ¡purate, niña! El tren te dejó. No, el tren no deja a nadie, porque Dios ahí está, listo, preciso para podernos entender y podernos llevar en sus caminos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, buscarlo a Él. Así que mis jóvenes, esta mañana, antes de irme, no quiero irme sin orar por ti. No quiero irme sin invitarte a que vengan a nuestra iglesia. Estamos en la del 23 Calle Poniente y 13 Avenida Norte. Si te perdés esta arribita del complejo de Katia Miranda, Colonia Laico, perdón. Te puedes venir con nosotros. Y si no, ahí están los números de contacto para que vos nos puedas contactar y que oramos ahora por ti. Así que vamos a orar y que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque nos permitiste compartir esta mañana con los jóvenes y poder estar conectados contigo. Señor, bendice a cada joven que está ahí, a cada joven que va a escuchar la palabra, a cada joven que va a escucharlo posteriormente. Señor, gracias, Señor, porque sé que vas a tocar la vida de ellos. Gracias por utilizarnos, gracias por hablarnos a nuestra vida y gracias por estar con nosotros. Señor, bendice a cada joven. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Que el Señor te bendiga, jóvenes. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Nos vemos. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón
y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.